Hola amigos, les saluda el profe Ricardo. Bienvenidos al curso de macroeconomía. No crean que los tenía abandonados. Apenas llevamos solamente 3 clases en el curso de macro. Y llevamos 8 en el de microeconomía. Lo que pasa es que yo también estoy subiendo videos en base a cómo van comportándose los que van suscribiéndose y también los que me van dando me gusta, pues. Porque así yo sé el interés que van teniendo en los videos que estoy subiendo. Pero no los voy a abandonar, no crean. Entonces vamos a la clase número 4, siempre de macroeconomía, ya hablando a un nivel más global, ¿verdad? Como vimos en la clase 1, 2 y 3. En la clase número 4, lo que vamos a estudiar es lo que tengo planteado aquí en el esquema del contenido de esta clase número 4. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer el análisis de la demanda agregada. Bueno, a partir de esta clase número 4 vamos a hacer el análisis tanto de la demanda agregada como de la oferta agregada. Pero mi interés ahorita va a ser centrarme en este contenido de la demanda agregada. Ok, entonces, bueno, aquí está un poquito la cámara, pero tenemos ahí la demanda agregada, ¿verdad? La demanda agregada y su contenido, dos contenidos básicamente. El primero es bastante cortito, pero el segundo ya es un poquito más grande. Y bueno, como ahorita estoy trabajando con el celular como cámara, pues no sé, quiero también probar cómo se van a producir los videos con cámara. Y además, como ven, bueno, no me escondí el micrófono, no crean que estoy presumiendo, pero me lo tenía que haber escondido por ahí para que no se mire. Entonces tengo ya un micrófono inalámbrico para también probar cómo sale el sonido. Por lo cual también les estoy pidiendo que en los comentarios me digan cómo está saliendo la imagen, cómo está saliendo el sonido. Por favor, no solamente comenten sobre la clase, también bienvenidos sean los comentarios alrededor de cómo está saliendo el sonido y cómo está saliendo también la imagen, ¿verdad? Así es que estos son los contenidos de la clase. Primeramente vamos a ver una definición de lo que es la demanda agregada. Esto ya es muy diferente a los que llevan el curso de microeconomía y que también llevan el curso de macroeconomía, o a los que están interesados también en ambos cursos, pues es distinto, es muy distinto. En el curso de microeconomía estamos haciendo análisis a nivel de precios relativos, de mercados específicos, de artículos específicos, de productos específicos en los mercados, ¿verdad? En cambio, aquí, les decía que en cambio acá vamos a hacer un análisis a nivel agregado, es decir, ya de los precios, todos los precios de la economía nacional, lo que decíamos, el nivel promedio de precios. En microeconomía eran los precios relativos. Por eso también en microeconomía, o al estudio de la microeconomía, se le conoce también como la teoría de los precios, porque todo está referido alrededor de los precios y el comportamiento de los agentes económicos, consumidores y productores alrededor de esos precios. O sea, ellos se van a comportar en relación a cómo incidan los precios en sus intereses, prácticamente, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver eso de la demanda agregada ya a un nivel global. Ya no demanda de pan, ya no demanda de camisas, ya no demanda de refrescos, ya no demanda de jugos, nada, ni de comidas de restaurante, nada. Aquí ya vamos a ver la demanda agregada, o sea, la demanda en su conjunto, la sumatoria. Esa es una palabra
en macroeconomía muy propia. En el lenguaje macroeconómico la palabra agregados es propia. Así que cuando digan agregados, o cuando oigan sobre agregados, o cuando ustedes también digan agregados, se están refiriendo a la sumatoria de todos los bienes y servicios de la economía. Y posteriormente vamos a analizar los factores que determinan esa demanda agregada, ¿verdad? En esto sí hay parecido con la demanda, el análisis de la demanda que se hace en micro, que también la demanda tanto individual como del mercado tienen sus factores que la determinan. Pues también en macroeconomía, ¿verdad? La demanda agregada tiene también sus factores. Hay una serie de factores, nada más que nuevamente a nivel global, a nivel macro, que son esos factores los que van a determinar que la demanda agregada aumente o la demanda agregada disminuya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos la demanda agregada? La definimos como la totalidad, ¿verdad?, de bienes y servicios que las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo de la economía están dispuestos a comprar, dado el nivel promedio de precios que exista en la economía nacional. Bien importante lo que está señalando la definición del concepto de demanda agregada. Porque menciona ya a nivel macro a todos los agentes económicos que inciden en la economía nacional, ¿verdad? Algunos que están en la micro y otros que ya están a nivel macroeconómico. Por ejemplo, las familias están en la micro y las empresas están en la micro, pero ahora se agregan, se integran el gobierno y el sector externo, porque lo que queremos ahora es analizar la economía en su conjunto, ya no a nivel de micro, o sea, de empresas. Acuérdense que cuando digo micro no es de que sea chiquito, sino de, cuando digo micro es de empresas o de individuos, consumidores y empresarios, ya sean medianos, pequeños o grandes empresarios, pero son micro, análisis de la micro. Pues entonces estos son los distintos sectores económicos que prácticamente van a ir viéndose involucrados en todas las decisiones económicas que tome el gobierno. El gobierno es el que conduce la macroeconomía, eso lo vimos claramente en la clase número 3. Pero ahora vamos a ver cómo más o menos ellos interactúan, cómo unos reaccionan en base a las decisiones, en este caso del gobierno, porque el gobierno es el que manda las señales para que los demás agentes respondan a esas señales. Y pues si no manda señales, los agentes empiezan a hacer lo que quieren. Y no se trata de eso, porque si el gobierno es el responsable de la política macroeconómica, entonces él tiene que diseñar una política que responda a que todos estos sectores se mantengan bien, pues, o sea, estén tranquilos, estén satisfechos, de acuerdo a todos sus intereses, ¿verdad? Entonces, de esto se deriva algo también de esta definición, que a lo mejor lo debía haber puesto en el contenido, pero lo vamos a ver, no importa. La familia, las empresas, el gobierno y el sector externo tienen que ver con 4 componentes que tiene la demanda agregada y que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí tienen lo que les estaba diciendo anteriormente. La C, ya vamos a ir introduciendo las variables que vamos a manejar en los ejercicios, porque macroeconomía no solo es teoría, no es solo bla bla, como decimos los nicaragüenses, sino que también son resolución de ejercicios que me permitan comprender la teoría, ¿verdad? Entonces, de en adelante, a la C mayúscula la vamos a identificar con el consumo. Este consumo corresponde a uno de los sectores de la economía nacional, que en este caso van a ser las familias. Todas las familias, desde el más chiquitito, el más chapiollo, como decimos también en buen nicaragüense,
hasta las familias de todas las personas del gobierno, de los empresarios, ya sean grandes, pequeños, ahí están todas las familias. En ese momento están como familia. Pero también tenemos la I latina, que en este caso la vamos a identificar como inversión y está relacionada con el sector empresas. Posteriormente la G, bueno, esto es al menos en mi estilo de desarrollar la clase, ¿verdad? Hay otros que la identifican, otros profesores la identifican con otra variable. Entonces la variable G vamos a representarla como gasto público. ¿Y quién es el que se encarga del gasto público? Pues el gobierno, ya lo vimos en la clase pasada, a través de la política fiscal, que maneja el gasto público y los impuestos, que es el ingreso. El ingreso público es lo que hace posible el gasto público a través del presupuesto general de la República. Y por último, el otro componente de demanda agregada es X menos M. En mi estilo, X va a representar las exportaciones y M las importaciones. ¿De acuerdo? Entonces, X menos M significa exportaciones menos importaciones, que es lo que está aquí. Exportaciones menos importaciones. ¿Y qué sector de la economía es el que representa ese sector? El sector externo. Es decir, ya es el que está ligado a la economía nacional, principalmente, en este caso a través de las importaciones de las exportaciones y las importaciones. Digo principalmente porque hay otra forma que la economía se liga o se vincula a la economía internacional, ¿verdad? Entonces, esto es importante resaltarlo. El conocer los componentes de la demanda agregada, es decir, los que hacen posible, fíjense bien, todos estos componentes y todos estos sectores son los que hacen posible que haya una cantidad, ¿verdad?, de bienes y servicios que las personas estén dispuestas a comprar o a adquirir, ¿verdad?, a un determinado nivel promedio de precio. ¿Ya? Si no existieran estos sectores, ¿de dónde va a surgir la demanda agregada? No, ¿verdad?, de ningún lado. Entonces, a eso es lo que nos tenemos que referir cuando hablamos de componentes y de sectores que representan a cada uno de esos componentes. Bien, entonces, este sería el esquema inicial. Este sería como el esquema resumen, ¿verdad?, de los factores. Prácticamente los factores que determinan la demanda agregada son dos, que están agrupados a su vez en otros subfactores, pero son dos. Los factores, le vamos a llamar factores o variables, ¿verdad?, factores o variables de política, ¿ya? Factores o variables de política. ¿Qué política? Pues la política macroeconómica, bueno, o la política económica, como ustedes quieran identificarlo, ¿verdad? Que esos son precisamente los que tienen que ver con la política monetaria y con la política fiscal del gobierno, principalmente, ¿verdad?, de esas dos políticas, pero sabemos por la clase número 3 que hay otros factores también que la determinan. Entonces esas son las controlables, tanto la política monetaria y la política fiscal. Bueno, repitiendo un poquito, la política fiscal es la que relaciona los impuestos que representan el ingreso público y el gasto que realiza el gobierno producto de esos impuestos. Y bueno, la política monetaria, esto lo vamos a ver más adelante, y la política monetaria se refiere al control por parte del gobierno de la cantidad de dinero que circula en el sistema económico, en la economía nacional. Esas son controlables. Esto es importante. Son controlables por el gobierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los factores que determinan la demanda agregada, hay factores que el gobierno puede controlar directamente porque él es el que diseña esas políticas y es el que las ejecuta. ¿Estamos claros? En cambio, en las variables o factores externos o externas, ahí el gobierno poco o nada puede hacer, puede incidir en ella.
Ya vamos a ver por qué. Lo que me interesa ahorita es que ustedes diferencien, pues que hay dos tipos de factores que determinan esa demanda agregada. O sea, esa cantidad de bienes y servicios que la familia, las empresas, el gobierno y el sector externo están dispuestos a comprar a un determinado nivel promedio de precio, ¿verdad? Eso es lo primero. Veamos cómo se desarrolla este esquema. Bien, amigos, vamos ahora a analizar los factores ya de manera más particular. Pero antes, ya viene con la propaganda el profe, van a decir. Pero bueno, estas son las normas que también YouTube nos impulsa a tener que realizar para que nuestro canal se dé a conocer. Todos ustedes saben eso. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir? Adivinen. Primero, que le den me gusta. Segundo, que se suscriban. Y tercero, que interactúen con el canal. ¿Ya? Que interactúen ahí. He visto muy pocos mensajes. Solo en las primeras clases miré algunos mensajes ahí. Entonces me gustaría que interactuaran. Les decía que a medida que yo vea que estamos interactuando más, pues yo voy a decidir hacer una transmisión en vivo, programada, si no a quemarropa, pues. O sea, no así de repente. Los nicaragüenses decimos así a quemarropa cuando le caemos a alguien así de repente. No, sino que sea programada. Yo les digo, tal día, tal hora, nos vamos a conectar y que ustedes, pues que los que estén interesados, más los que son estudiantes, me imagino que estarían interesados en conectarse, para ahí interactuemos y que ustedes me hagan las preguntas que sean necesarias, ya sea sobre el tema o inquietudes de temas que quieran que se aborden, ¿verdad? Cualquier cosa, ya sea incluso relacionada con la economía u otra, ¿verdad? Estoy pensando también, hay una cosa que me interesa, es dar a conocer la economía de mi país, su estructura económica y su geografía. Entonces estaba pensando en publicar tips de geografía económica y de la estructura económica de Nicaragua. Para eso voy a tener que hacer unos viajecitos, ¿verdad? Pienso ir primero por el lado de Occidente para que ustedes conozcan pues cómo es la geografía de Nicaragua por la parte de Occidente. Y entonces, para este viaje por Occidente, que va a ser la primera región, Nicaragua se divide en tres grandes regiones: la región del Pacífico, que es esta primera, la región central y la región del Caribe, o de las regiones autónomas de la costa atlántica, que antes se llamaba así, ahora se llaman regiones autónomas. Entonces vamos a ver si comenzamos con la región del Pacífico. Ok, entonces estén atentos a esa clasecita, esas clasecitas, porque van a ser varias relacionadas con Nicaragua. Entonces retomando la clase 4, número 4 de macroeconomía, tenemos aquí las variables, los factores o variables de política. O sea, son los factores o variables donde el gobierno sí puede incidir. ¿Ya? O sea, por eso dice controlables, pueden ser controlables por el gobierno. Las otras variables, las externas, poco o nada, como les decía, puede hacer el gobierno. Entonces, la primera, acuérdense, por la clase número 3, que son las políticas monetaria y la fiscal. La política monetaria y la fiscal. Ese que viene ladrando es mi perro, que mundialmente ahora creo que se le conoce como Firulais. Se llama Rodney. Pero parece que está inquieto porque anda alguien por ahí. Pero bueno, me está interrumpiendo la clase más o menos, pero por lo menos ya se lo presenté, pues, por lo menos, ¿verdad? Entonces, continuemos, pues. Ya calmate, Rodney. Entonces, la política monetaria, esto ya lo vimos más o menos en la clase número 3, pero más o menos lo que dijimos en esa ocasión fue que el gobierno lo que quiere aquí, lo que pretende, su objetivo es controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿verdad?
así también contribuir al logro de sus grandes objetivos, los objetivos principales de su política macroeconómica. Uno de ellos es el crecimiento de la producción o el crecimiento económico que se refleja a través del PIB, la estabilidad de precios, el nivel de empleo, la estabilidad en el sector público, o sea, en los déficits presupuestarios, y también el sector externo, no menos importante, que haya estabilidad en el sector externo por el lado de la balanza de pago. Pero bueno, no lo voy a atiborrar de tanto contenido, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, más o menos, ¿verdad? Entonces la política monetaria es uno de los tantos instrumentos que utiliza el gobierno para poder cumplir con sus objetivos. Y dentro de esa política es el control de la cantidad de dinero que circula en la economía. Estoy preparando también algo sobre eso. Bueno, entonces, ¿qué produce esa intervención del gobierno, ese control de la cantidad de dinero? Tenemos más o menos aquí un esquemita, ¿verdad? Un esquemita de más o menos qué ocurre. Bueno, dice, este es un supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, si el gobierno decidiera por X o por Y razón, en este caso quizás porque la economía no está muy dinamizada, está como en una etapa como medio recesiva y eso, hay escasez de dinero, que eso es lo que hace que los agentes económicos pues se sientan deprimidos también, ¿verdad? Cuando en la economía se habla de depresión, no crean, es cierto. Depresión económica significa que todo está así, medio como palmadón, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? O sea, que no hay actividad, en este caso actividad económica. Entonces el gobierno, dada esa circunstancia, podría decidir, digo que podría porque esto no es blanco y negro, podría hacer eso, pero eso tiene que ver con el conocimiento de la economía nacional en su conjunto, de todas las ramas de la economía, de lo que ocurre en las diferentes regiones, en los departamentos, en las ciudades, etc. No es una decisión así de romplón. Además, esto es lo que dice la teoría económica, ¿verdad? Entonces, lo que podría hacer es, si esas condiciones están hechas o están dadas, lo que podría hacer es aumentar la cantidad de dinero en circulación. Es lo que le llamamos el aumento en la oferta monetaria. Esa decisión va a traer su consecuencia, ¿ya? Va a traer su consecuencia. Como cual, que esto, acuérdense que representa entonces. Entonces, si el gobierno decide aumentar la cantidad de dinero, o sea, la oferta monetaria, entonces la tasa de interés va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque como hay más dinero circulando, el precio de ese dinero como que va, hay abundancia, ¿no? Ustedes saben que cuando hay abundancia, ¿se acuerdan? Cuando hay abundancia, la tendencia es que los precios van bajando hasta llegar a cero, en teoría, ¿no? Pero nunca van a llegar a cero, ojalá. Pero bueno, como hay abundancia, hay más dinero circulando, entonces la tasa de interés, el costo de ese dinero, va a tender a disminuir. Y esto, si el tema del crédito fuese de que las condiciones crediticias que dan los bancos comerciales, etcétera, son favorables, eso va a incidir que aumente las solicitudes de crédito en la economía nacional, no en un banco en particular, no, en la economía nacional estamos hablando. Y principalmente en las empresas. Este comportamiento más que todo va por el lado de las empresas, ¿verdad? Ese aumento en el crédito, ¿en qué va a incidir? En un aumento, por aquí viene la flechita, la culebrita, viene por aquí, y entonces ahí va a haber una mayor inversión. ¿Por qué? Porque si yo solicito crédito, bueno, a menos que sea para irmelo a bacanalear en un bar, ¿verdad? O en un fiestón, o un viaje en crucero, qué sé yo. Pero no, pues se supone que si soy productor, lo que yo voy a hacer con ese crédito que me están dando es invertirlo en algo productivo, en aumentar mi empresa, en hacer ampliaciones, o también en comenzar una empresa, iniciar una empresa, puede ser también, ¿verdad? Al haber un incremento en la inversión, fíjense bien todo, yo le llamo a esto el trencito, porque una cosa lleva a la otra, son como los vagones que van juntándose.
Entonces, al haber un aumento en la inversión, ¿qué significa invertir? A ver, supónganse alguien que va a empezar a un emprendimiento o una empresa, qué sé yo, o alguien que ya tiene una empresa. ¿Qué significa invertir? Para el que no tenía empresa, significa que va a contratar trabajadores. Ya solo por ahí va a contratar trabajadores. Y si contrata trabajadores, entonces ese trabajador, con esa inversión que está haciendo la persona X, ¿qué es lo que va a hacer ese trabajador con ese ingreso que le paguen? Le va a tener un salario. Antes estaba desempleado, ahora no. Ahora va a tener un ingreso ya a través del salario. Entonces esa persona va a tener ya un ingreso el cual lo va a poder gastar en comprar bienes y servicios, en ir al parque, en ir al cine, en ir a disfrutar su salario con su familia. Entonces aumenta el consumo. Ya la borré. Esta C significa, fíjense bien, aquí ya estoy manejando dos variables, la variable ingreso y la variable consumo, que vimos como componentes. Ahorita antes que borrara, ¿verdad? Son dos componentes importantes de la demanda agregada. Entonces, lógicamente, si incrementa la inversión e incrementa el consumo, dos componentes importantes de la demanda agregada, eso va a llevar a que a un incremento en la demanda agregada, o sea, en la totalidad de compras. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la inversión en la economía nacional, quiere decir que muchos empresarios están comprando más materias primas, están contratando más trabajadores, esos trabajadores ahora tienen dinero para poder comprar bienes y servicios, aumenta el consumo, y entonces vaya, esto es una cadena. Eso es lo que me quiere decir. A esto ya les adelanto en macroeconomía, cuando este tipo de política monetaria es así, porque la economía necesita reaccionar, le llamamos política monetaria expansiva, porque queremos que la economía pues reaccione y empiece a respirar o a levantarse, qué sé yo, ¿no? Que se expanda. La palabra expandir que quiere decir pues que llegue más allá de donde está ahorita. Queremos movilizarla, queremos movilizar los recursos. Entonces eso. Y aquí yo les dejé esto por dos razones. Uno, porque no tengo espacio. Y la segunda es para que ustedes analicen qué sucede si, o sea, ocurre lo contrario. O sea, que si el gobierno, en vez de aumentar la cantidad de dinero, la disminuye. O sea, disminuye la cantidad de dinero en circulación, quiere decir esto, o sea, la oferta monetaria. Ahí me están viendo este lunarcito que anda en el dedo. Fue un martillazo que me pegué porque también me gusta un poco travesear en la construcción y entonces ahí yo hago travesuras en la casa y me pegué un martillazo. Por novato siempre también, ¿verdad? Pero bueno, nadie nace aprendido. Así es que ahí voy aprendiendo también algo en construcción. Entonces, a ver, ¿qué haría el gobierno? Mentalicen ahorita rapidito, ¿qué haría el gobierno? Todo lo contrario a eso. Todo lo contrario de este trencito cambiaría con las flechas, la dirección de las flechas, donde están hacia arriba, bajarían y donde están hacia abajo subirían. ¿Ya? Les toca a ustedes entonces esa parte del análisis de esta parte de la política monetaria. En el caso ahora de la política fiscal, que también ya la vimos un poquito en la clase número 3, ¿qué tenemos? Ya aquí vamos a hablar de otras variables, pues. Otras variables, ya aquellas referidas a lo que es lo fiscal. Acuérdense que lo fiscal está referido como regla general a dos variables. Hay muchas variables, ¿verdad? Pero por regla general dos variables. La variable de gasto público y la variable ingreso público referida a los impuestos. Impuestos. Tax creo que se pronuncia en inglés. Ahí también estoy estudiando un poquito de inglés en una aplicación que bajé, Duolingo, que es muy buena, le estoy haciendo propaganda gratis, ¿verdad? Pero es bastante buena, bastante sencilla y ahí estamos también aprendiendo a masticar el inglés, le decimos nosotros nicaragüenses. O sea, poco a poco ahí se va aprendiendo. Dicen que un idioma se aprende cuando estás familiarizado con él y creo que es correcto. ¿Ves? Entonces,
Por eso aquí vamos a manejar esa variable impuesto. Por eso aquí va a estar con la letra T, pues, de impuesto en inglés, tax. Bueno, por ahí va. Ok, entonces veamos. Por el lado del gasto, ¿qué pasaría si el gobierno decide elevar el gasto público? Porque como son variables de política que son controlables por el gobierno, puede hacer lo que él quiera, pero no antojadizamente, acuérdense, sino que el gobierno tiene que manejar la economía nacional, tiene que saber qué sucede en los diferentes sectores económicos, las regiones del país, ¿verdad? Las zonas, incluso las zonas rurales hasta las zonas urbanas, no son antojadizas. Él las toma, pero no de manera antojadiza. Entonces, ¿qué sucedería si el gobierno lo que hace es aumentar el gasto público, flecha hacia arriba? ¿Qué hace? Acuérdense que el gasto público es gasto en educación, aumentar gasto en educación. Ahí va desde el pago de los maestros, aumento en la infraestructura escolar, escuelas, construir más escuelas de primaria, de secundaria. Eso está también en aumento en la salud, aumento en construcción de centros de salud, pago de enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, especialistas. Todo eso va ahí en el sector público, no estamos hablando del sector privado que también tienen su sector médico, ¿verdad? Entonces a eso se refiere gasto público, solo que son los dos sectores que generan más gastos. Creo que en todos los países por igual, ¿verdad? Entonces ahí también va el gasto de infraestructura, por ejemplo, más carreteras, vías fluviales, puertos, etc. Si aumenta el gasto entonces por cualquiera de esas vías, eso va a generar el empleo. Y el gobierno en este caso se convierte en uno de los principales clientes de la economía. ¿Por qué? Porque él es un generador, multiplicador además. Porque él da empleo, pero a los que él da empleo, esos que a él le da empleo, le dan empleo a otro. Y a los que le da empleo, ese otro también da empleo a otro. Entonces, a eso es lo que se refiere el efecto multiplicador, que lo vamos a ver como un ejercicio más adelante del curso, ¿sí? Ahorita solo quiero que ya les estoy dando tips de cómo más o menos es que se da ese efecto multiplicador. ¿Ven? Entonces, hay empleo en lo que el gobierno atiende, pero este empleo también va a generar empleo, un montón de empleo, por donde quiera. Y a todos esos, por donde quiera que dé empleo, también va a generar sí, exacto, aquí está ya empleo. Va a generar empleo en todos esos sectores. Por eso, mayor gasto público, mayor empleo, y a todos esos que ya ahora tienen empleo, van a tener cómo consumir. ¿Ya? Y por eso el consumo también aumenta y por tanto va a aumentar también, se me olvidó la flechita, por tanto va a aumentar también la demanda agregada. Aumentaría entonces la demanda agregada por la vía del gasto público. ¿Ves? Imagínense que haya una combinación de políticas monetarias y fiscales, ahí que el gobierno coordine eso y efectivamente así se hace. Cuando deciden una cosa, tienen que estar coordinadas las políticas, tanto monetarias como fiscales. No crean que, por aquí va vos y por aquí voy yo. No, señores. Ya les dije cómo hablamos los nicas, vos. Hablamos un poquito como los argentinos y hablamos cantaditos, ¿no? En Guatemala así me dijeron una vez que hablamos cantaditos los nicaragüenses. Y también nuestros hermanos cubanos dicen que hablamos cantaditos. Entonces, bueno, yo no sé, pero ese es el hablar nica. Hablamos de vos en vez de tú. Miren, ya conocieron un poquitín más de Nicaragua. Van a ir conociendo más. Ok, eso es la política fiscal por el lado del gasto. Pero también se podría dar el caso de que el gobierno combine. Bueno, a esto le llamaríamos, en este caso, cuando el gobierno igual ve que la economía no está muy dinámica, puede ser que se dé este hecho de que decida incrementar el gasto público. A esto se le llamaría una política fiscal expansiva. No la estoy escribiendo porque eso lo tenemos que retomar en el curso. Solamente se lo estoy dando como tips ahí económicos, ¿verdad?
Entonces, el gobierno va a incrementar el gasto público. A eso se le llama política fiscal expansiva. Y por el lado de los ingresos, o sea, los impuestos, aquí está impuestos, tax, impuestos. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno decide disminuir los impuestos. ¡Ah, qué sabroso sería eso! Todos deseáramos que el gobierno nos disminuyera la carga impositiva. En todos los países ya deseáramos que nuestros gobiernos disminuyeran los impuestos. Pero eso no es posible. Realmente no es posible. Porque el gobierno con esos impuestos que recauda es que realiza el gasto público. Claro que bajo determinadas circunstancias esa política impositiva puede ser que no esté de acuerdo realmente a la realidad real. Oigan bien, realidad real. Y el gobierno a veces sí lo hace de manera antojadiza porque quiere resolver algo que no pudo resolver antes. Eso se da, en todos los países se da. Y entonces grava un montón de productos que son sensibles al consumo, tal vez de la ciudadanía, de manera en misericordia, y eso afecta el consumo de los consumidores, ¿verdad? Entonces, bueno, si el gobierno disminuye los impuestos a través de la tasa impositiva que le pone, entonces eso va a hacer que, esto sería lo idóneo, ¿verdad? Haría que aumente la renta personal disponible. La renta personal disponible de las personas. ¿Qué cosa es eso? Bueno, el dinero que tengo yo disponible después de haber deducido todo, incluido los impuestos, todo aquello que me quitan, el seguro, los impuestos, cuando me como algo en algún lugar, que ahí van impuestos también, cuando compro una camisa, cuando compro un pantalón, todo eso que está grabado, ahí me afecta mi renta personal. Entonces, si disminuyen los impuestos, mi renta personal disponible va a aumentar. Y si mi renta personal disponible, al disminuir esos impuestos, si mi renta personal disponible aumenta, entonces yo voy a poder aumentar mi consumo, porque eso ya que me quedo a mí y que no se lo doy al gobierno, lo puedo usar para consumir en otros bienes y servicios. ¿Ah? Al final, de nuevo, miren, aquí está el componente consumo siendo beneficiado. ¿Para qué? Siendo beneficiado para que haya un aumento en la demanda agregada. Y estos son los factores de política monetaria y fiscal controlables por el gobierno, o sea que él puede incidir en ellos directamente porque él, repito e insisto, él es el que lo diseña y el que lo ejecuta. Ahí no hay donde perderse. Entonces pasemos ahora a los factores externos, o sea, aquellos que no son controlables al gobierno. Ya saben, me gusta y suscríbanse. Se los voy a agradecer mucho. Pasando a los factores o variables externas, ¿verdad? O sea, aquellas que no son controlables por el gobierno o poco controlables, porque sí, a veces sí pueden incidir, ¿verdad? Pero dependiendo también de las señales que éste dé a los agentes económicos para que cambien pues de comportamiento. Eso es clave. Las señales que el gobierno da. Vaya, el gobierno es un facilitador, no es un... Bueno, por lo menos en economía de mercado, ¿verdad? Se entiende al gobierno como un facilitador para que todos los agentes económicos dinamicen la actividad económica junto a él, que es un acompañante. Entonces aquí tenemos primero las expectativas y confianza de las empresas. Esto, aunque es un poco subjetivo, o sea, es como cada quien piensa sobre cómo se encuentra la economía de un país o cómo cree que venga, eso es una expectativa. Pero eso es subjetivo, ¿por qué? Porque yo puedo pensar que viene bien, el otro puede pensar que viene mal, el otro viene a pensar que viene peor y el otro que rete peor, ¿verdad? Para decir de manera figurada. Entonces, como es algo subjetivo, pero bueno, a veces los que se inclinen más a que viene peor,
¿Qué puede suceder para los que creen que viene peor? Bueno, ellos son agentes económicos que toman decisiones. Si es un empresario, bueno, grave. Podría ser que si es nacional, agarre su capital y se vaya a otro lado, donde hay mejores condiciones, hay mejores expectativas. Pues las expectativas también tienen que ver con la confianza. Por ejemplo, la confianza es de que las leyes de ese país en materia económica sean confiables, es decir, se cumplan, y que el gobierno, si dice una cosa, la cumpla, no que si dice una cosa y después hace otra, o, o borrón y cuenta nueva, o sea, otro tipo de política. Entonces, eso no crea confianza, esos cambios continuos, ¿verdad? Para nada, entonces retiran su capital, si es nacional, y si es extranjero, peor todavía, porque ve que las condiciones están cambiando, que el gobierno está incumpliendo, entonces se van, agarran su plata y se van, ¿verdad? Y dejan, pues, o lo venden a nacionales aquí para ver cómo resuelven, a veces hasta al gobierno se la venden para que el gobierno continúe con la actividad económica a la que se dedicaban, etc. Eso depende, pues, del interés que ellos tengan y también en qué términos es que se están retirando, ¿verdad? Entonces, muy importante. Si las expectativas son malas, muy probablemente la, la, el comportamiento de la demanda agregada va a ser a la baja, ¿ya? Va a ser a la baja el comportamiento de la demanda agregada. Me entró una llamada, entonces por eso me interrumpí un rato, pero bueno, va a ser a la baja el comportamiento de la demanda agregada. El segundo factor es la producción exterior, ¿ya? La producción exterior, que esta es otra variable que vamos a manejar al realizar los ejercicios porque tiene que ver con el sector externo. La producción exterior la vamos a manejar con Y asterisco, que significa producción exterior. ¿Por qué? Porque la Y sin asterisco representa la producción nacional del país, ¿verdad? Que tiene su economía con el exterior. Entonces, esa producción exterior. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, hay una crisis económica en el exterior. ¿Qué pasa con su producción nacional? ¿Qué pasa con su producción nacional? Cae, ¿no? Disminuye. Si la producción nacional de ese país cae, disminuye el ingreso de sus ciudadanos. O sea, hay menos dinero disponible en la economía nacional. Y si esos ciudadanos tienen menos dinero disponible, ¿qué van a hacer? Van a importar menos. O sea, en su gobierno van a decidir importar menos. ¿Y qué significa que un gobierno extranjero relacionado con nuestra economía importe menos? Si él me compra a mí, esas son mis exportaciones. Si él me compra a mí, que son sus importaciones, pero lo que yo le vendo son mis exportaciones. Pero si él, como bajó la producción nacional de su país y bajó por lo tanto el ingreso y me compra menos, quiere decir que va a disminuir sus importaciones y por tanto van a disminuir también mis exportaciones. Va a afectar mi balanza comercial. Mi balanza comercial que tiene que ver con el comercio que yo tengo con el exterior, no solo con ese país, sino que con otros países. ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que determina también la demanda agregada. Por lo tanto, si mis exportaciones disminuyen, va a impactar en el sector externo de mi economía nacional, por el lado de las exportaciones. Y si disminuyen las exportaciones, va a disminuir mi demanda agregada. Ahí solo que disminuya el valor de las importaciones drásticamente, que compense esa baja en el valor de las exportaciones, es que tal vez la balanza comercial más o menos se mantenga en equilibrio, pero si no sucede eso, va a impactar negativamente en la demanda agregada. Luego tenemos pues el precio de los activos. Cuando nos referimos al precio de los activos, pues, ¿qué cosa es un activo? Es todo bien que tenga un valor de mercado. Las casas,
las edificaciones grandes, las empresas mismas son activos por sí mismos. El mismo dinero es un activo financiero, pero es un activo. Las joyas, qué sé yo, todo aquello que tenga un valor de mercado representa un activo. Entonces, eso del valor de los activos, aquí no vamos a hacer mucho énfasis, ¿verdad? Porque, bueno, pero si el valor de los activos, o sea, todo lo que representa la riqueza de las familias, de las empresas, del mismo gobierno, aumentan, entonces esto va a hacer que la riqueza aumente del que es dueño de ese activo. Si el valor del activo aumenta, entonces la riqueza va a aumentar, porque ya mi activo aumentó, oh, lo compré a tanto y ahora vale más. Entonces mi riqueza va a aumentar. Y si aumenta mi riqueza, aumenta mi consumo. Ahí está ya está afectando el componente de consumo de demanda agregada. Ya con solo eso, que aumente el consumo, ya está favoreciendo a la demanda agregada. Entonces la demanda agregada va a aumentar, porque aumentó el valor de los activos. Contrario va a suceder si disminuye el valor de los activos. La demanda agregada también va a disminuir. Y por último, el otro subfactor de los factores no controlables o variables externas son los cambios demográficos. Esto más que todo se da en el caso de países que tienen una alta tasa de natalidad, ¿verdad? Que no puede compensar el índice de crecimiento o la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa si la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es muy lenta? En cambio, la tasa de natalidad es muy alta y es muy rápida. Entonces, de nada va a servir que el país crezca porcentualmente si la tasa de natalidad crece a un ritmo más elevado. ¿Por qué? Porque hay más bocas que alimentar, como decimos popularmente. Y hay más niños, son más nacimientos, es más gasto para la familia. Ya desde ahí las familias se ven afectadas en su renta disponible, porque entre más hijos tengan, más recursos tienen que dedicar a la manutención de sus hijos. Entonces el crecimiento no se va a poder ver reflejado ahí, ¿verdad? Hasta aquí entonces, amigos, esta clase número 4 del curso de macroeconomía. Espero que les haya gustado. Y acuérdense, por favor, de mandarme algún mensaje, ¿verdad? De cómo están viendo el audio ahora, que ya tenemos micrófono nuevo. Ya no solo estamos transmitiendo desde el micrófono del dispositivo, sino que compramos ahí un micrófono inalámbrico también para efectos de facilitarme a mí los desplazamientos, pues, para la clase. Y también la iluminación. Yo sé que me falta bastante, pero ahí vamos, ¿verdad? Vamos aumentando. Y ya saben, pues si les gustó la clase, denle me gusta, suscríbanse a mi canal, yo los invito, para que así podamos ir mejorando cada vez más. Podemos llegar a tener algo mejor en cuanto a la forma en que nos comuniquemos, y también interactúen. Me interesa mucho eso de que interactúen por los comentarios, principalmente por ahora por los comentarios. Ya les voy a indicar después a través de las redes sociales también cómo podemos comunicar. Yo soy el profe Ricardo, en mi canal Economía con el profe Ricardo. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, los quiero mucho.